Pagué la casa de mis padres durante 3 años. Y luego me borraron del testamento. Pero no se imaginan lo que hice después. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Me llamo Carla. Tengo 36 años y, sobre el papel, soy la personificación del éxito moderno, directora del departamento VIP de una multinacional de comercio internacional con oficinas que relucen como quirófanos y donde se toman decisiones que mueven millones. Mi trabajo es danielar con los peces gordos. Clientes exigentes, ricos, impacientes. El tipo de personas que consideran que el tiempo es caro y la cortesía, opcional. Pero yo los manejo con una sonrisa afilada y una voz que suena como un trato cerrado. Me pagan una pequeña fortuna por ello. Y créeme, me la he ganado. Nada de esto me cayó del cielo. No hubo atajos ni favores. Lo mío fue disciplina quirúrgica, universidad, máster y después jornadas de 60 horas semanales, a veces más, hasta que logré escalar peldaño por peldaño esa torre resbaladiza que es el mundo corporativo. Ahora tengo un piso moderno en el distrito de Altavista, un Mercedes que responde como si leyera mi mente y una cuenta bancaria que haría temblar de envidia a más de uno. Según cualquier medida razonable, lo he conseguido. Pero no según mis padres. Con ellos, cada visita es una vuelta al ring. Da igual lo que diga o lo que lleve puesto, a sus ojos, sigo siendo la hija sin aliento que no ha completado el álbum de estampitas familiares. Carla, ¿cuándo vas a pensar en tu futuro? Carla, no vas a tener 36 para siempre. Carla, ¿no te gustaría tener compañía cuando envejezcas? La letanía no cambia. Es como un viejo disco que se repite, agrietado y cruel. Y, claro, está Antonio. Mi hermano. 2 años mayor. Se casó con María justo después de la universidad, una boda con vals, rosas blancas y promesas eternas, y ahora tienen 4 hijos que parecen salidos de un catálogo navideño, Rubén, Carlos, Marta y la pequeña Daniela. Mis padres se iluminan como vitrales cada vez que aparecen con ellos. Los niños entran y la sala se transforma. Antonio sonríe y María. Siempre tan serena. Me lanza esa mirada ladeada con la compasión justo medida, como si supiera algo que yo me he negado a aceptar. Leti, dice con voz de terciopelo, tengo un primo que está soltero. Buena familia, buen empleo. Podría presentároslo. Yo le sonrío con cortesía helada. Gracias, María. Estoy muy enfocada en mi carrera ahora mismo. Traducido, métete en tus cosas. Pero una Carla bien educada no dice esas cosas en voz alta. La rabia va por dentro, donde no deja huella. Lo curioso es que, a pesar de juzgar mis decisiones de vida como si fueran pecados capitales, nunca rechazan mi dinero. Al contrario. Se ha convertido en un hilo invisible que lo conecta todo. Un hilo que parte de mi cuenta y acaba alimentando sus necesidades, caprichos y silencios culpables. Todo comenzó 3 años atrás, con una llamada de voz ronca. Carla, hija, mi padre, con ese tono que intenta sonar tranquilo pero naufraga en la preocupación, estamos un poco apretados con la hipoteca. Tu madre ha estado enferma y he tenido que dejar de trabajar unas semanas. Ni lo pensé. Son mis padres, pensé. Por supuesto que ayudé. Y no solo una vez. Desde entonces, pago cada cuota de esa casa. Cada mes. Sin falta. Pero como suele pasar con las ayudas, lo excepcional se volvió costumbre. Y la costumbre, expectativa. Primero fue la hipoteca. Luego, los recibos de la luz, el gas, el agua. Después, el internet les pareció lento. Contraté fibra óptica de la mejor. Mi madre, entusiasmada con lo que vio en un programa de reformas, comentó casualmente. ¿Te imaginas decirle al microondas que caliente la cena y que lo haga? Poco después, la casa se convirtió en una nave espacial. Frigorífico inteligente, lavadora que canta, luces que obedecen. Todo conectado. Todo pagado por mí. Mi madre presume con sus amigas como si fuera Elon Musk en bata. Microondas, calienta mi café, dice, como si invocara a un espíritu doméstico. Y cuando el pitido suena, sus amigas aplauden, deslumbradas. Jamás menciona quién financió ese pequeño milagro. Tampoco lo hace Antonio. Él necesitaba un coche nuevo. El préstamo lleva mi nombre. Y como no podía asegurar el coche sin problemas, los añadí a todos a mi póliza. Porque, claro, la familia es lo primero. Luego llegaron las necesidades de los niños, clases de fútbol, piano,
campamentos de verano. ¿Y quién crees que paga? Correcto. La tía Carla, con su tarjeta mágica. Cuando planean vacaciones, yo cubro vuelos, hoteles y sonrisas. Y aún así, en las sobremesas familiares, lo único que parece importar es mi dedo anular, vacío, silencioso, casi ofensivo. Como si todo lo que he hecho no valiera nada sin un anillo que lo rubrique. Me repito que está bien. Que puedo permitírmelo. Que la familia, al final, es la familia. Pero algunas noches, cuando el silencio de mi piso es tan profundo que puedo oír mi propia respiración, me encuentro escarbando en la memoria. Buscando. Intentando recordar la última vez que alguno de ellos dijo, gracias. No un gracias automático, de esos que se escapan entre frases, justo antes de la próxima petición. No uno de verdad. Sincero. Con peso. No lo encuentro. Ni uno. Quizás simplemente no son personas de dar las gracias. Quizá han aprendido a ver la ayuda como una obligación. Un tributo silencioso que debo pagar por haber elegido un camino distinto al de ellos. El mes pasado hice el último pago de la hipoteca de mis padres. 3 años de cuotas, de ajustes, de mirar hacia otro lado cuando mi cuenta se encogía un poco más. Pero por fin estaba hecho. Llamé a mi madre, pensando, ilusa de mí, que sentiría algo más que alivio. Mamá, dije, conteniendo la sonrisa, acabo de hacer el último pago. La casa ya es toda vuestra. Gritó como si hubiera ganado la lotería. Carla, es maravilloso. Hay que celebrarlo. Prepararé todos tus platos favoritos. Ven este sábado. Antonio y María también estarán. Será perfecto. No pude negarme. ¿Cómo hacerlo, con su voz sonando tan eufórica, tan satisfecha? Llegué poco después de las 6, con una botella de tinto reserva y una especie de nudo en el estómago que no había sentido desde los exámenes finales de la universidad. El aroma del cordero asado me recibió antes de que pudiera llamar al timbre, envolviéndome en una nostalgia cálida que casi me hizo bajar la guardia. Casi. El coche de Antonio estaba en la entrada. Por supuesto. Siempre llega primero. Siempre se asegura de ocupar su sitio. Al entrar al comedor, allí estaban, Antonio, con su habitual expresión de suficiencia perezosa, María, toda sonrisa y corrección, como si acabara de salir de un anuncio de calmantes, los niños peleando entre sí por las sillas, en ese caos encantador que los adultos romantizan cuando no les toca vivirlo cada día. Mi padre cortaba la carne con dedicación casi ceremonial, mientras mi madre flotaba de un lado al otro, asegurándose de que a nadie le faltara nada. Se había esmerado, cordero, patatas doradas, judías al vapor, sus panecillos recién horneados y una tarta de manzana que crujía solo con mirarla. Como una Navidad en abril. Una celebración. Mi celebración. O eso creí. Bueno, dijo mi padre, tomando asiento con ese suspiro que solo él sabe hacer, hoy es un día especial. Nuestra casa es finalmente nuestra. Gracias a Carla, añadió Antonio, aunque su tono era tan neutro que podría haber estado leyendo un informe. Sí, intervino mi madre, lanzando una mirada fugaz a mi padre. Gracias a Carla. Y eso fue todo. Un par de sílabas. Vacías. Livianas como humo. Durante la cena, noté que Antonio y María intercambiaban miradas. Discretas, pero constantes. Como si ya supieran algo que los demás no. Como si estuvieran esperando una escena que aún no había empezado. Después del segundo café, mi madre se levantó y empezó a recoger los platos. Pero se detuvo, y su gesto cambió. Se volvió hacia nosotros con una sonrisa que me heló. Antes del postre, dijo, secándose las manos en el delantal, vuestro padre y yo queremos contaros algo. Fue hasta el aparador y sacó una carpeta de cartón azul. Mi estómago se encogió. Las carpetas no traen buenas noticias. Nunca. ¿Qué pasa? Pregunté, sin lograr mantener la voz del todo firme. Ella no respondió. Volvió a su asiento, colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió con una parsimonia casi teatral. Fuimos a ver al señor García la semana pasada, dijo, como si hablara de ir al dentista. García. El abogado de la familia. Llevaba nuestros asuntos desde que yo usaba trenzas. Decidimos actualizar el testamento, continuó mi padre. Para que todo quede claro. Para evitar líos después. Un susurro de silencio se deslizó por la mesa. Los niños seguían en su mundo. Antonio y María, en cambio, no se movían. Observaban. Expectantes.
Hemos estado pensando mucho en el futuro, dijo mi madre, su voz ahora más suave, y en lo que es mejor para la familia. Deslizó el documento hacia el centro de la mesa. El membrete del bufete brillaba bajo la lámpara. Hemos decidido que, cuando fallezcamos, todo lo que tenemos, la casa, los ahorros, todo, irá para Antonio y sus hijos. Me quedé paralizada. Las palabras me golpearon en el pecho, frías, precisas, sin anestesia. Mi nombre no estaba en esa frase. Y lo supe. Lo supe antes de que lo confirmaran. Aún así, esperé. Como una tonta que espera el giro final de una historia ya contada. Sabemos que tú estás bien, dijo mi madre, mirándome con ternura artificial. Tienes tu vida, tu carrera, tu piso. No necesitas nada de nosotros. Y Antonio tiene 4 niños, añadió mi padre, como si enumerara una carga. Universidades, bodas, cosas importantes. Tiene sentido. Sentido. La palabra me retumbó en la cabeza como una burla. Y en ese instante, mientras todos esperaban una reacción razonable, lógica, diplomática, encontré mi voz. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Me estáis dejando fuera del testamento? Mi voz no sonó como esperaba. No tembló. No rugió. Solo salió seca. Áspera, como la piel quemada por el sol. Mi madre ni siquiera parpadeó. No te estamos dejando fuera, cariño, dijo, con ese tono dulzón que usaba cuando yo era niña y se me caía un helado. Estamos siendo realistas. Tú no tienes hijos. No necesitas el dinero. Abrí la boca. Cerré los ojos. Volví a abrirlos. Mis pensamientos eran un torbellino que no lograba ordenar. Algo dentro de mí se rompía en silencio. Así que esto fue premeditado. Logré articular, cada palabra como un cristal en la lengua. Esperaron a que yo terminara de pagar la hipoteca para soltarme esto. El aire en la habitación cambió. Pesado. Cortante. Nadie respondió de inmediato. Mi madre y mi padre se miraron con la tranquila complicidad de quien ha tomado una decisión incómoda pero inevitable. No había culpa en sus ojos. Ni siquiera duda. Solo, impaciencia. Carla, dijo mi madre al fin, como si estuviera corrigiendo una falta de comportamiento, la familia es eso, apoyo. Cuando uno puede, ayuda. Y tú puedes. Y eso justifica borrarme del testamento como si fuera un apéndice innecesario. Porque tengo demasiado éxito. Las palabras salían a borbotones ahora. Porque el dinero que gano, el mismo que he usado para pagar vuestra casa, no lo necesito. María intervino entonces. Por supuesto que lo haría. Carla, creo que estás exagerando un poco, dijo, modulando la voz como si hablara con una alumna difícil. Tus padres solo están siendo equitativos. La miré. Esa cara impoluta, sin una arruga fuera de lugar. Esa mirada de superioridad contenida. Equitativos. Repetí, casi con una risa ahogada. ¿De verdad te parece justo? Bueno, respondió, cruzando las piernas con calma ensayada, Antonio y yo hemos tenido nuestras dificultades. 4 hijos. Ya sabes lo que cuesta todo hoy. Tú estás sola, sin hijos, con un buen salario. No necesitas una herencia. Exacto, añadió Antonio, con esa voz tibia que siempre usaba cuando quería sonar razonable. Tú siempre has sido la brillante. La que lo consigue todo. Nosotros, solo intentamos llegar a fin de mes. Algo me ardió en el pecho. Algo que llevaba años acumulándose, esperando este momento exacto para explotar. ¿Estáis de broma? Pagáis esta pantomima con mi dinero y aún así me dejáis fuera. Mi voz se alzó. No pude evitarlo. He estado cubriendo la hipoteca de esta casa. 3 años. 3 malditos años. Carla, intervino mi madre, como si yo fuera una niña malcriada interrumpiendo la misa. De verdad, cálmate. Esto es una celebración. Me levanté. La silla chirrió contra el suelo de mármol como una sirena de alarma. No. No me voy a calmar. Celebración. Celebrar que he sido lo bastante estúpida como para creer que este esfuerzo significaba algo para vosotros. María puso los ojos en blanco. Estás siendo dramática. Quizá deberías hablar con alguien. Un terapeuta. Este nivel de ira no es normal. La fulminé con la mirada. ¿Quieres hablar de lo que no es normal? Que aceptéis sin pestañear cada euro que sale de mi cuenta,
pero luego decidáis que no merezco formar parte de esta familia cuando se trata de heredar. ¿En qué universo eso es justo? Silencio. Profundo. Pesado. Cortante como el filo de un cuchillo. Antonio bajó la vista. María se puso roja, tragando saliva. Mis padres me miraban. No con vergüenza. Con decepción. Como si yo hubiera sido quien había cruzado una línea invisible. Los observé a todos. Uno a uno. Rostros familiares, distorsionados ahora por la sombra de una verdad que llevaba demasiado tiempo gestándose. ¿Sabéis qué? Dije, la voz ya sin temblor, sin rabia, solo con una quietud helada. Me voy a acordar de esto. De cada palabra. Me colgué el bolso al hombro y caminé hacia la puerta. Mi madre dijo mi nombre, una vez, en voz baja, como una súplica disfrazada de reproche. Pero no me giré. No podía. Cerré la puerta detrás de mí con más fuerza de la necesaria, como si así pudiera sellar de una vez el capítulo. El trayecto a casa fue un borrón. Mis manos temblaban sobre el volante. Cada semáforo era una escena que se repetía en mi cabeza. Las palabras. Las miradas. La frialdad. No era una sorpresa. No del todo. Pero dolía como si lo fuera. Y más aún, me hacía sentir estúpida por no haberlo previsto. Al llegar, me serví una copa de vino y me hundí en el sofá, mirando una pared que de pronto me pareció más vacía que nunca. Sentía rabia. Sentía tristeza. Pero, sobre todo, sentía una claridad aterradora. Había estado dando todo de mí, sin reservas, esperando que en algún rincón de esos corazones hubiera gratitud. Lealtad. Amor. Lo que encontré fue cálculo. Conveniencia. Esa noche apenas dormí. Me revolví entre las sábanas como una náufraga atrapada entre recuerdos y frases que no podía dejar de repetir. Y sin embargo, al amanecer, cuando abrí los ojos, algo dentro de mí había cambiado. El dolor seguía allí, pero ya no estaba solo. Otra cosa había despertado. Algo que se parecía mucho a la decisión de no olvidar y de no perdonar. No iba a dejarlo pasar. No esta vez. El lunes, a las 8 en punto, llamé a David Salas. Abogado serio, eficiente, con el mismo temple que usó para gestionar la compra de mi piso y redactar mi testamento. Sabía que podía confiar en su criterio. Carla, dijo tras escucharme con atención, lamento mucho que estés pasando por esto. Las disputas familiares por dinero son un campo minado. Y no hay nada que pueda hacer. He pagado su hipoteca durante 3 años. ¿Eso no significa algo, legalmente? Hubo una pausa al otro lado del teléfono. David suspiró. El problema es que nunca figuraste como CEO prestataria. Legalmente, esos pagos fueron voluntarios. En papel, simplemente ayudaste por generosidad. Sentí que el estómago se me hundía. El aire se volvió espeso. O sea que estoy jodida, murmuré. No necesariamente. Piénsalo así, les has estado apoyando económicamente durante años, ¿no? ¿Y si, simplemente dejaras de hacerlo? Si alguien me dijera que no merezco nada de su testamento, quizá me plantearía si seguir regalándoles mi dinero. Sonreí. Lentamente. Como quien descubre un arma escondida en medio de una emboscada. David, eres brillante. Colgué. Abrí el portátil. Hora de actuar. Primero, Movistar. Hola, quiero cancelar el servicio de internet en la calle Roble Alto 428. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ya no lo voy a pagar. Punto. Luego llamé a Soluciones Hogar Inteligente. Quiero dar de baja el servicio vinculado a la misma dirección. Señora, si lo cancela, los dispositivos dejarán de funcionar. Todo el sistema está centralizado. Perfecto. Adelante. El agente intentó convencerme. No sirvió. Estaba decidida. Que vieran lo que significaba realmente mi falta de importancia. Después, Toyota Financiera. Quiero devolver el Camry de 2022. No pienso seguir pagando. ¿Estás segura? Deberíamos coordinar la recogida. Sí. Me da igual cuándo. Hágalo. Fui a mi banco y cancelé cada transferencia automática relacionada con ellos, las cuotas de fútbol, las clases de piano, el campamento de verano, incluso las suscripciones familiares que nadie agradecía. Fuera. Uno por uno. Finalmente, llamé a mi aseguradora. Necesito eliminar a algunos asegurados.
¿A quién desea eliminar? Antonio. Miguel. Roberto Torres. ¿Puedo saber por qué? Porque ya no son mi responsabilidad. Me tomó poco más de 2 horas desmontar 3 años de generosidad. Con cada llamada, el peso que arrastraba se hacía más liviano. Como si me quitara de encima una capa de cadenas que había confundido con cariño. A la mañana siguiente, mientras preparaba una presentación en el trabajo, comenzó el asedio. Mi teléfono vibró. Mamá, en la pantalla. Rechazar. Segundos después, volvió a sonar. Otra vez mamá. Rechazar. Luego papá. Rechazar. Antonio. Rechazar. A la hora del almuerzo, contaba 17 llamadas perdidas. Entonces empezaron los mensajes. Mamá. Carla, no funciona nada en casa. No hay internet. Todos los electrodomésticos están muertos. Llámame. Papá. ¿Qué demonios hiciste? La tele no se enciende. El lavavajillas tampoco. Todo está roto. Antonio. Se llevaron el coche. ¿Te enteras? Se llevaron mi coche. Llámame ya. María. Esto es ridículo. Tus padres son mayores. Te estás comportando como una adolescente mimada. Leí cada mensaje con calma. Luego los borré. Todos. Uno por uno. Que se las arreglaran como adultos. Como yo lo había hecho durante años. Esa noche, mientras picaba cebolla para una sopa que no necesitaba hacer, sonó el timbre. Fui a la mirilla. Allí estaban. 4 figuras apretadas en el umbral, mi madre, mi padre, Antonio y María. Todos con los rostros tensos, los ojos cargados. Una procesión de culpa y reproche. Abrí la puerta. Pero no me moví para dejarles pasar. ¿Qué queréis? Mi madre, ignorando la barrera invisible, cruzó el umbral como si aún tuviera derecho a hacerlo. Tenemos que hablar. No creo que tengamos nada pendiente, respondí sin cambiar el tono. Carla, intervino mi padre, justo detrás, esto ha llegado demasiado lejos. Tu madre no puede cocinar. Nada en la casa funciona. Me apoyé en el marco de la puerta. No dije nada al principio. Observé sus rostros, tan distintos a los de aquel día de celebración. Se les había borrado la soberbia. Ahora estaban incómodos, alterados, necesitados. Era curioso. De pronto, mi ausencia importaba. Vino el técnico esta mañana, dijo mi madre, la voz quebrada. Dijo que todo está inservible. Hay que reemplazarlo todo. ¿Sabes cuánto va a costar eso? Sus ojos estaban húmedos. Pero yo ya no me sentía responsable de sus lágrimas. No es asunto mío, respondí, tan fría como una piedra en el fondo del río. Antonio dio un paso al frente. En su rostro había desesperación, pero también algo más, una mezcla de incredulidad y orgullo herido. Carla, necesito el coche. Tengo que ir al trabajo. Lo miré, sin pestañear. Entonces deberías haber pensado en eso antes de decidir que no merecía estar en el testamento. María se cruzó de brazos. Su rostro era una máscara de desprecio contenida. Esto es exactamente lo que dije. Estás siendo cruel. Vengativa. Tus padres están sufriendo porque decidiste hacer una pataleta. ¿Una pataleta? Sentí como el calor subía desde mi estómago, una llama conocida e imparable. ¿Queréis hablar de sufrimiento? He estado costeando vuestras vidas durante 3 años. ¿Y qué recibí a cambio? Una cena con sabor a traición y una lección sobre lo triste que es estar soltera a los 36. Nunca te pedimos que lo pagaras todo, replicó mi madre, como si con eso pudiera anular años de peticiones disfrazadas de súplicas. Por favor. Cada llamada vuestra tenía un precio. Hipoteca, luz, internet, electrodomésticos. Y cada vez dije que sí. Porque pensaba que estaba ayudando a mi familia. Que había afecto, no cálculo. Mi padre me miró como si yo fuera la que no entendía. Estabas ayudando a tu familia. Eso es lo que hacen los nuestros. Caminé hacia la puerta, la abrí con calma y le señalé el exterior. No, eso es lo que hacen los cajeros automáticos. Y he terminado de ser el vuestro. Carla, por favor, intervino mi madre. Podemos arreglarlo. Podemos reconsiderar el testamento. Podemos. Reí. No pude evitarlo. Una carcajada seca, amarga.
Después de esperar a que pagara vuestra casa para apuñalarme con una sonrisa, ahora queréis negociar con un quizás. No es así, dijo Antonio, alzando las manos. Es exactamente así. Sois todos sanguijuelas. Me habéis estado drenando durante años, y en el momento en que ya no me necesitáis, me tiráis como una servilleta sucia. María alzó la voz, con su tono habitual de falsa comprensión. Apreciamos lo que hiciste. De verdad. Ah, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente? Porque no recuerdo ni un solo gracias que no viniera seguido de otra petición. Se quedaron en silencio. 4 estatuas talladas en culpa y soberbia. Pero esta vez, no iban a salirse con la suya. No en mi casa. No otra vez. Fuera, dije, sin levantar la voz. Todos. Y no volváis. Abrí la puerta del todo. El viento de la calle se coló como una sentencia. Ya me dejaste claro que no veré ni un céntimo vuestro cuando muráis. Pues os lo devuelvo, no recibiréis ni un céntimo mío mientras viváis. Se fueron. Uno tras otro. Antonio fue el último en cruzar el umbral. Se volvió, como si estuviera a punto de decir algo. Levanté la mano. No lo hagas. No digas ni una palabra. Cerré la puerta. Deslicé el cerrojo. Luego me serví una copa de vino y me senté a la mesa de la cocina. Era la primera vez en años que no me preocupaba por facturas ajenas. Por hipotecas, por préstamos, por recibos de nadie más. Estaba sola. Pero por fin, libre. Las semanas siguientes fueron de un silencio deliciosamente pacífico. Sin el peso de las necesidades de otros, me volqué en mi trabajo con una intensidad renovada. Cerré 2 contratos importantes y mi jefe me felicitó delante de todo el equipo. Sonreí, y esta vez lo sentí de verdad. Mi cuenta bancaria empezó a subir, centavo a centavo, como una marea que finalmente dejaba de retirarse. El vacío constante se detenía. No más drenajes silenciosos disfrazados de deber filial. Pero el silencio familiar no podía durar para siempre. Un mes después, mi teléfono sonó. Era mi prima Raquel. Hija de la hermana de mi madre. Siempre fue una experta en saber demasiado y en querer saber más. Dudé en contestar. Pero la curiosidad, esa vieja traidora, ganó. Carla, dijo, con voz medida. Me he enterado de lo que pasó. Tu madre llamó a la mía llorando. Dijo que les cortaste el internet, que sus electrodomésticos colapsaron y que el coche de Antonio fue embargado. Contuve una carcajada. Por poco. Eso es lo que dijo. Y que estaba siendo vengativa porque no te incluyeron en el testamento. Pero, Leti, tiene que haber algo más. Dímelo. ¿Qué pasó realmente? Raquel estaba pescando, como siempre. Pero esta vez, decidí darle el anzuelo. Que se enterara. Si mis padres iban a difundir su versión, yo también podía contar la mía. La verdad. Entera. Raquel, dije con voz firme, sin rastro de dramatismo, solo hechos, pagué la hipoteca de mis padres durante 3 años. Cada mes. Sin falta. Cubrí todas sus facturas, les compré electrodomésticos nuevos de última generación, pagué el coche de Antonio, su seguro, las actividades de sus hijos. Básicamente, fui el sustento económico de toda la familia. Al otro lado de la línea, el silencio se volvió denso. Espera, dijo por fin Raquel, bajando la voz. Mamá habló con la tuya y, bueno, eso no lo mencionó. Ni una palabra. Claro que no, respondí, sin sorpresa. Durante años aceptaron mi dinero sin rechistar, como si fuera su derecho. Y justo después de que terminé de pagar la hipoteca, me dijeron que no me incluirían en el testamento. Porque, y cito, tengo demasiado éxito como para necesitar una herencia. El silencio de Raquel se alargó unos segundos más. Madre mía, Carla, eso es brutal. Sí. Lo es. Así que simplemente dejé de pagar. Si no valgo para recibir nada cuando mueran, entonces no tengo por qué sostenerlos mientras están vivos. Raquel suspiró. Bien por ti. No puedo creer que te hicieran eso. Y no era la única. En las semanas que siguieron, la historia se propagó por la red familiar como un incendio en verano. No fue por mí. Yo no dije nada más. Pero la verdad tiene una forma particular de abrirse paso cuando más se la quiere enterrar. Me llegaron rumores por varias ramas del árbol genealógico. Que mis padres tuvieron que vaciar su cocina entera.
Sin el sistema inteligente que conectaba todos los electrodomésticos, ninguno de sus aparatos funcionaba. Un frigorífico caro que no enfriaba sin conexión, un microondas de voz mudo como una piedra. Tuvieron que reemplazarlo todo con modelos baratos, básicos, de esos que no hacen trucos ni obedecen comandos. Ni siquiera pudieron renovar la cocina completa, el dinero se acabó a mitad del proceso. El resto quedó en ruinas domésticas, como una escena congelada en medio del desastre. Mi padre, que llevaba más de un año sin trabajar, tuvo que aceptar un empleo en una ferretería del barrio. A su edad, volvía a cargar cajas y tratar con clientes que le hablaban como si tuviera 20. Mi madre se quejaba a quien quisiera escucharla. Según me contaron, había convertido su desdicha en un monólogo itinerante. Antonio tampoco lo tenía fácil. Compró un coche viejo, un Seat con más óxido que pintura, que se averiaba cada 2 por 3. Los niños dejaron sus clases de piano, sus equipos de fútbol. María, la siempre perfecta María, terminó trabajando media jornada en un Carrefour, empacando alimentos con la sonrisa vencida. La última joya, se rumoreaba que Antonio y María estaban considerando mudarse con mis padres para ahorrar en alquiler. 4 niños. Una casa pequeña. 2 adultos mayores. Una bomba de relojería con paredes finas. Un día, mi prima Irene me llamó entre carcajadas. Carla, tenías que haber visto a tu madre ayer en el supermercado. Estaba contándole a la señora Henderson lo desagradecida que eres. Que la abandonaste, que la dejaste sin nada. ¿Y qué dijo la señora Henderson? Le contestó, bueno, Miguel, si mi hija me hubiera pagado la hipoteca durante 3 años, creo que estaría bastante agradecida. Tu madre se puso roja como un tomate y se fue sin decir una palabra. No pude evitar sonreír. No era venganza. No buscaba humillarlos. Pero si iban a pintar su versión de la historia, yo no iba a quedarme callada. Unos meses después, me crucé con Antonio en el supermercado. Fue inesperado. Llevaba una camiseta arrugada, el pelo descuidado y ojeras que hablaban más que cualquier frase. Su carrito estaba lleno de productos de marca blanca, descuentos señalados con rotulador rojo. Hola, dijo, con un tono torpe, como quien no sabe si está saludando a una hermana o a una deuda pendiente. Hola. Nos quedamos ahí, en medio del pasillo, atrapados entre latas de conservas y recuerdos amargos. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Los niños preguntan por ti. A veces. No entienden por qué dejaste de venir. Lo miré con serenidad. Quizá deberías ser tú quien se los explique. Bajó la vista hacia su carrito. Tocó una caja de cereales baratos con los dedos sucios de arrepentimiento. Sé que la fastidiamos. Mamá y papá no lo hicieron bien. Pero cortarnos el grifo por completo fue duro. Lo observé fijamente. Vi al niño que jugaba conmigo en el jardín, al adolescente que me empujaba en broma, al adulto que firmaba préstamos con mi dinero y me sonreía como si me estuviera haciendo un favor. ¿Sabes lo que es duro, Antonio? Que alguien reciba tu ayuda durante años, y luego te diga que no eres lo bastante valiosa para figurar en su testamento. Eso es duro. Abrió la boca. Tal vez para defenderse. Tal vez para disculparse. Pero no le di tiempo. Empujé mi carrito, pasé a su lado sin mirarlo otra vez, y seguí caminando. No tenía nada más que decirle. 6 meses después de cortarles el grifo, mi vida era otra. Dormía mejor. Respiraba hondo sin sentir que alguien me pesaba en el pecho. Mi cuenta bancaria por fin subía en lugar de sangrar. Me sentía libre. Y no por haberlos castigado. Libre por haberme elegido a mí. Había comenzado a salir con alguien. David, sí, otro David, no mi abogado, era un compañero de trabajo con una sonrisa tranquila y una vida ordenada. No necesitaba que le pagara las facturas, ni que resolviera sus problemas con llamadas a medianoche. Tenía su mundo bajo control. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el afecto viniera con una factura adjunta. Me compré un coche nuevo, un Audi descapotable rojo que rugía con elegancia cada vez que lo encendía. Siempre había querido uno así, pero durante años, cada vez que me acercaba a darme un gusto, alguna crisis familiar lo posponía. Era como vivir en pausa mientras otros pulsaban play a costa mía. También cumplí una vieja promesa, me fui a Italia. Pasé 10 días sola entre viñedos, calles de piedra y atardeceres que parecían pintados a mano. Comí pasta con trufas en una terraza en Florencia, bebí vino en el Chianti, me perdí a propósito en las callejuelas de Roma. No miré el correo.
No respondí llamadas. Nadie me necesitaba. Y por primera vez en años, eso no me hizo sentir culpable. Lo mejor de todo era la ausencia. Ausencia de demandas, de urgencias, de chantajes disfrazados de necesidades. No más llamadas intempestivas para arreglar electrodomésticos moribundos. No más facturas ajenas. No más sacrificios silenciosos. Mi dinero era, al fin, mío. Y eso no se trataba solo de economía, era identidad. Era dignidad. Era paz. Por el boca a boca, me llegaban retazos de lo que pasaba en casa. Mi padre seguía trabajando en la ferretería. El sueldo apenas cubría lo básico. Mis padres discutían la posibilidad de vender la casa que yo les había pagado, y mudarse a un piso más pequeño. Más manejable. Más barato. A veces, me invadía una punzada en el pecho. Eran mis padres. No podía fingir que no importaban. Pero entonces, recordaba esa noche. Esa cena. Sus rostros serenos cuando anunciaron, sin temblar la voz, que no me dejarían nada. Como si fuera un cálculo lógico, frío, inevitable. Ya estás bien, Carla. Tienes tu piso. No necesitas nada. Recordé sus silencios cuando me pedían más dinero. Su capacidad para aceptar sin agradecer. Para juzgar sin autocrítica. Para exigir sin reciprocidad. No me habían visto como una hija. Me habían visto como un cajero automático con tacones. Y así, el remordimiento se disolvía, como azúcar en agua caliente. No. No me sentía culpable. Me sentía libre. Dueña de mí. De mi tiempo. De mis límites. De mi voz. Lo único que lamentaba, era no haberlo hecho antes. Debería haber cerrado el grifo la primera vez que cogieron mi dinero sin decir, gracias. La primera vez que me miraron con lástima por estar soltera, mientras estiraban la mano. La primera vez que me juzgaron por mis decisiones mientras se beneficiaban de ellas. Pero ahora lo sabía. Y nunca más permitiría que alguien me convirtiera en un recurso. Nunca más regalaría mi paz para mantener una lealtad unilateral. Nunca más entregaría mi energía, mi dinero, mi vida, a quienes no supieran valorar ni una sola de esas cosas. Mi dinero. Mi vida. Mis reglas. M.